Gracias a todos los que están presentes, ¿cierto? Por haber estado en orden y a tiempo para comenzar este estudio. Y vamos a comenzar con el estudio del libro de Daniel, ¿ok? Siempre que comenzamos un nuevo capítulo trato de mostrarles el contexto. De hecho, también aprovecho de decirles, disculpe, de que el capítulo 1 que no estaba disponible, justamente estoy estudiando con unos hermanos de Ecuador, un grupito ahí bastante interesante, gente que era, digámoslo así, católica, y que debido a todo esto de la pandemia se abrieron a la oportunidad de empezar a estudiar la escritura. Entonces estoy con una hermana que me hicieron el contacto. Estoy colaborando a darle estudios, por lo menos son unas 7 personas, un grupito que tengo los lunes y los jueves. Entonces, se ha estudiado varias cosas y entre eso me pidieron justamente aprender algunas cosas y tuvimos que pasar por el libro de Daniel capítulo 1. Así que ahí aprovechamos de grabarlo justamente, ya que de esta temática lo que nos faltaba tener grabado era el 1. Así que están, para aquellos como Aníbal, pueden ingresar a mi Patreon, ¿cierto? Pues está disponible ya el capítulo 1 y 2 de Daniel parte 1. ¿Ok? O sea, de Daniel capítulo 1. Dicho eso, eh, voy a mostrarles un gráfico en pantalla. Yo sé que ustedes lo están viendo. ¿Se ve? ¿Se ve bien, muchachos? ¿Sí? Sí, Sí, se ve bien. Ok, bien, lo ven bien. Entonces, este gráfico en pantalla, siempre que vamos a abrir un nuevo capítulo del libro de Daniel, lo volvemos a poner justamente en pantalla para recordar el contexto que estamos estudiando del libro de Daniel. Nosotros hicimos un stop, estuvimos respondiendo preguntas y respuestas del libro de Daniel. Nos tomamos todo un día porque era importante ahora que estábamos entrando en la segunda parte del libro de Daniel. De hecho, ya estudiamos Daniel capítulo 8. Aquellos que no estuvieron presentes pueden ver las presentaciones. ¿Ok? Yo se las subí ahí para los que están dentro del grupo. Desde ya, vamos a continuar ahora y vamos a conectar el capítulo 9. Algo muy interesante que a mí me pareció al revisar estos capítulos es que cuando ustedes los colocan en paralelo, así como los están viendo en pantalla, voy a colocar igual pantalla completa por si alguno no lo ve completo, sí, yo lo eh, veo completo aquí. hay un paralelo, ¿ok? Es una configuración que, aunque se da mucho en el griego, creo que es interesante que se da también acá, que es un quiasmo, ¿ok? Nos presenta que el capítulo 6 y 7 son gemelos. Nos muestran lo que son los juicios en la tierra, los juicios terrenales, pero en el 7 nos muestra también lo que es el juicio, pero el juicio celestial. En el 5 nos presenta Mené, Mené, Tekel, Uparsin, ¿cierto? Que significa pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino es cortado y dados a los persas, ¿cierto? A los medos y a los persas. Es decir, se presenta cuando se pesa el carácter. Mientras que los otros dos hablan de un juicio más legal, aquí en el 5 se pesa el carácter, hay un juicio del carácter. Interesantemente, en Daniel capítulo 8 se presenta el Yom Kippur, el día de la expiación, y nosotros sabemos que para el hebreo el Yom Kippur significa el juicio del carácter. Ellos tenían que confesar sus pecados, tenían que estar en completa sumisión, confesando cada uno de sus pecados mientras el sacerdote realizaba la purificación del santuario. Entonces tenemos que los dos capítulos también son gemelos.
nos presentan el juicio del carácter, que somos pesados en balanzas celestiales, mientras el santuario es purificado. Y en el capítulo 4 se presenta la conversión de Nabucodonosor. Eso nosotros ya lo estudiamos. Se presenta a Nabucodonosor el evangelio y la redención, el plan de redención en su vida de manera práctica. Y en el capítulo 9, imagínense, ¿qué se va a volver a presentar ahora? El plan de redención, pero ya no de la manera de cómo afecta la vida, sino que se va a presentar el plan de la redención de manera amplia y completa, porque se va a presentar al Mesías, al príncipe del pacto, que viene justamente a entregar al mundo el evangelio y la redención. Entonces también, mientras uno nos narra cómo el evangelio y la redención llega al corazón humano, en el 9, cómo se presenta este evangelio y redención al mundo. También es muy interesante que se presenta este paralelismo. En el capítulo 3 hay un zarandeo y una revelación del Mesías dentro del fuego. Vamos a ver que en el 10, que es un capítulo paralelo, también hay una representación de zarandeo, pero ya no hay una revelación del Mesías. Ahora hay una unción del pueblo. El pueblo revela al Mesías. Y tenemos de nuevo el capítulo 11, que nos habla de la historia de los reinos del mundo, el cierre de la gracia, el cumplimiento de la promesa, ¿cierto? Y en el 2, paralelamente también, se nos habla de la historia del mundo, en la profecía de Daniel 2. Y en Daniel capítulo 12, en ambos capítulos, se nos presenta a un rey terrenal, pero en el 12 se nos va a presentar al rey celestial. ¿Okay? Es muy interesante este paralelo que construí. Y ahora vamos a entrar al capítulo 9. El capítulo 8, 9 y 10 nos van a dar las respuestas de cómo se produce Romanos capítulo 8, versículo 3. No sé si alguno puede leer Romanos capítulo 8, versículo 3. Amén. Yo lo tengo aquí, casi. Romanos 8:3. Perfecto. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. ¿Cómo se produce que se condena el pecado en la carne? ¿Cómo se produce este hermoso versículo? ¿Cómo en la práctica, cómo sucede? ¿Cómo es que Dios envía a su Hijo a semejanza de carne? ¿Cómo es que este Hijo que fue enviado a causa de carne puede realizar una purificación en los hijos? ¿Cómo es que va a liberar al pueblo? El capítulo 8, 9 y 10 nos van a ofrecer estas respuestas. Nos van a decir cómo se cumple en la realidad Romanos capítulo 8, 3. Vamos a entrar entonces al estudio del 9, a la presentación del Mesías del pacto, aquel que puede dar redención y salvación. Vamos a Daniel capítulo 9, vamos para allá, y como todos los estudios que hemos hecho, vamos a ir masticando y lo vamos a dividir probablemente en dos partes, el estudio del día de hoy. Permítame cambiar mi camarita, eso, y vamos a comenzar, ¿ok? Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, que fue hecho rey sobre el reino de los caldeos, en ese primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que según la palabra de Dios dada al profeta Jeremías,
el número de años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. ¿Qué podemos comentar de estos dos versículos que acabamos de leer? Aníbal. Que Daniel era un estudioso de las profecías. ¿Aló? ¿Sí se me escucha? Sí, se te escucha. Bueno, Amén. lo primero que rescato es que Daniel era un estudioso de las profecías porque dice que apenas, claro, en el contexto de lo que tenía en mente, de las profecías de las 2300, llega un punto en donde él estudia y dice que se acuerda de las profecías que habló el profeta Jeremías, pues, en cuanto a la asolación de Jerusalén en 70 años, y que para poder entender las profecías, el hombre le dedicó tiempo a la oración. Entonces, era un hombre de oración. Son dos cosas que puedo rescatar, o de oración y del estudio de las profecías y de la palabra. Amén. Amén. Ligado a la experiencia del capítulo 1, obviamente, la temperancia y los hábitos que él tenía en cuanto a su estilo de vida. Aquí uno puede ver los hábitos que él tenía en cuanto a su experiencia de su comunión con el Señor. Muy fuerte. Eva, ¿algún comentario? Buenas noches. Es similar a lo que dijo Aníbal, que a pesar de la tarea o el rol que desempeñaba él en aquel tiempo, nunca descuidó el estudio y la oración. Solo eso. Amén. Débora. Débora, ¿estás por ahí? ¿Qué opina de estos dos primeros versículos que acabamos de leer? Thaís. Me caí, era 9, 1 y 2. 1 y 2. ¿Qué opinas de esos dos versículos? Carolina, también. Sí, así como lo dijeron anteriormente, era un hombre íntegro. Toda su vida fue de lleno a servir a Dios, a hacer su voluntad. Y aunque él tenía cargos importantes, siempre tenía tiempo para Dios y siempre hacía la voluntad. Y tuvo muchas pruebas, pero nunca defraudó a Dios. Siempre fue tuvo una comunión muy, ¿cómo decirlo? O sea, una comunión siempre a la voluntad de Dios y siempre un hombre de fe. Amén. Miren, vamos a rescatar algunas cosas de estos dos versículos. Primero, ya el tiempo de los medas ya fue, ¿cierto? Ya, o sea, de los babilónicos ya fue, está en el tiempo de los medos persas. Lo segundo es que él comenzó una serie de estudios de las profecías del libro de Jeremías. ¿Por qué estaba estudiando al profeta Jeremías? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay alguna opinión? Porque era Pues, profeta. ¿Estáis? Dale. No, eso nomás era porque quizás era profeta y quería buscar algún tipo de ayuda, no sé. Ya, pero ayuda en qué? ¿Por qué? Aníbal. me va a disculpar que el celular tengo que apretarle bastantes veces. Este, pues, en relación a lo que estaba viviendo, pues la pregunta que nosotros vimos en el capítulo 8, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser eso? Que el pueblo de Dios va a ser pisoteado. Daniel estaba siendo cautivo, tenía en su mente la profecía de Jeremías, 70 años, era la única profecía de tiempo que él tenía en la mente. 70 años y dijo, bueno, está bien, yo me amaño 70 años, bueno, tengo casi 60, esta cosa va a acabar en unos cuantos años más, pero ahorita se encuentra con una visión que el ángel ahora le dice, no son 70, son 2300, oye, esos son más de 10 veces.
O sea, fue casi 30 veces más de lo que él ya sabía que iba a estar desolado. Entonces, había pues una conexión en eso. O sea, el único periodo de tiempo que él tenía en cuanto a la desolación del pueblo o el pueblo oprimido eran 70 años, pero ahora se encuentra con que Dios le está dando una visión de 2300 años. Entonces Daniel dice, ¿qué está pasando aquí? Necesito una respuesta. Entonces, por eso pienso yo que acude a eso. Ok. Hay dos cosas que podemos salvar aquí. De hecho, podría hablar más. Primero, de la humildad de Daniel, porque dice que Daniel, en el capítulo 1, él obtuvo la capacidad de interpretar sueños y visiones. ¿Ok? O sea, él tenía el don de profecía. Pero aunque él era profeta, vemos que él estudiaba a otro profeta. Eso a mí me habla de humildad. El hombre generalmente dice, yo que voy a ir a estudiar a este si yo también sé. Para Daniel no es esa la postura. Para Daniel es todo lo que hable un profeta viene de la boca de Dios y no debe caer en tierra, no debe perderse. Segundo, estaba impactado por la visión que él tuvo y sabía que lo que él había recibido debía estar en armonía con lo que habían dicho los profetas antes que él. Y por lo tanto, él estaba buscando para entender a qué se refiere esto. Porque tal como dice Aníbal, cualquiera de las dos interpretaciones, 2300 días o 2300 años, era un tiempo que para él no cuadraba porque la fecha que se le había dado a Israel era 70 años de cautiverio. Él quería saber más información. No lograba encajar, ningún otro profeta había recibido esta información y él no sabía dónde colocarla. Y por lo tanto, dice claramente que estaba estudiando al profeta Jeremías para tener más luz. Y dice que él entendió de los libros. Él tenía muy claro ya que eran 70 años. Y entonces, como no podía encontrar respuesta, vamos a leer lo que sucede en el 3. Entonces volví mi rostro hacia Adonai, a Elohim, a lo que es Dios, buscando en oración y ruego, ayuno, silicio y ceniza. ¿Cómo es que buscaba Daniel conocimiento y entender la profecía? En oración, en ruego, en ayuno, en silicio, en ceniza. ¿Qué hacemos nosotros para estudiar la profecía de Dios? ¿Qué hacemos nosotros para estudiar la palabra de Dios? ¿Qué hacemos nosotros cuando buscamos respuestas de Dios? Débora me contaba al principio, ¿cierto? Tenía una petición que tenía que tomar decisiones. Bueno, mira, acá hay algo que alumbra. Dice que Daniel buscó respuestas de Dios en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. ¿Ok? Y oré a Dios e hice confesión. Interesante, o sea, para obtener respuesta de Dios, no solamente hay que pedir, hay que confesar el pecado. Todo lo que me separe de Dios. Y dijo, oh Adonai, oh Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Interesante. El Señor guarda el pacto. ¿Con quién guarda el pacto? ¿Con quién no se diluye el pacto? ¿Con quién mantiene sus misericordias por siempre? Los que te aman y guardan tus mandamientos. Este es el Dios de Daniel. ¿Okay?
Él entendía que las promesas de Dios eran condicionales. Y ahora él confiesa, y cuando confiesa, no solamente confiesa su pecado, sino que hace un tipo de oración interesante. Este tipo de oración se llama corporativa. ¿Qué significa corporativa? Que refleja el sentir de un grupo de personas. Aunque él está solo, él no se ve solo, él está unido a su pueblo. No es independiente. Y por eso, como es unido a su pueblo, él pide misericordia por su pueblo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, dice el versículo 5. Hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Les hago la pregunta. ¿Daniel se había apartado de la ley de Dios? No, Entonces, ¿por qué dice hemos? Y se cuenta en como favor. Yo creo que era más por su pueblo, por el pueblo. algo que quiero que entendamos. Para él, o triunfan todos o pierden todos. Y segundo, Eso, se sí, contaba entre los pecadores. ¿Cómo? ¿Cómo te dice? eso mismo iba a decir que Daniel, yo creo que él pensaba, no, llueve para uno, llueve para todos. Él se contaba como incluidos. Correcto. Pero también, entre más estás cerca de Dios, también más pecador te ves. Esa es una señal interesante. Entre más contemplas el carácter perfecto de Dios, cuanto más pecador te ves. Dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Oh Adonai, tuya es la justicia y nuestra es la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo judío, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Dios, nuestra es la confusión de rostros, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti nosotros pecamos. De Dios, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque nosotros nos hemos rebelado en contra de él. Es decir, reconoce que Dios es misericordioso y puede perdonar, aunque ellos se hayan rebelado. Versículo 10 profundiza esta oración y dice, y no obedecimos la voz de Dios, nuestro Dios, para andar en sus leyes. Él puso delante de nosotros por medio de los siervos los profetas. Todo Israel ha traspasado tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Por esto nos ha caído las maldiciones consignadas en el juramento de la ley de Moisés, siervo de Elohim, porque contra Dios hemos pecado. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros príncipes que nos gobernaron. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del capítulo 1 del pacto roto? ¿Se acuerdan o no? Que todo esto había ocurrido porque se había roto el pacto. Deuteronomio capítulo 28, 15 y 52. Y aquí Daniel está reconociendo que todo lo que se está viviendo es la rotura del pacto y las maldiciones contenidas en el libro de Deuteronomio capítulo 28 del 15 al 52. Todo lo que Moisés había profetizado que iba a sucederle si se desviaban del pacto. Seguimos. Dice, y él ha cumplido las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros príncipes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan
grande mal, porque nunca fue hecho debajo de los cielos nada semejante a lo que se hizo contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal nos ha sobrevenido y sin embargo no hemos aplacado a Dios, nuestro Dios, convirtiéndonos de nuestras iniquidades y reconociendo su verdad. Por lo tanto, Dios veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Así como había sucedido con las naciones de Canaán, que Dios trajo a Israel en contra de ellos para poder liberar esa tierra del mal, entonces Dios trajo a Nabucodonosor a Babilonia para liberarlo del mal de Israel, porque se había desviado mucho. Porque Dios, dice, nuestro Dios es justo en todas sus obras que hace, pero no hemos escuchado su voz. Versículo 15. Y ahora, Adonai, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre hasta el día de hoy, hemos pecado y actuado impíamente. Te ruego, oh Adonai, aparta tu ira e indignación de sobre tu ciudad Jerusalén, de tu monte santo, conforme a toda tu justicia, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han venido a ser el oprobio de todos cuantos nos rodean. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre, ¿dónde? Tu santuario solado, por amor de ti mismo, oh Adonai, por el pacto que tú prometiste. Oh Dios mío, inclina tu oído. Recuerden que lo que él había estudiado, lo que el ángel le había dicho, es que la destrucción del santuario, de la verdad, ¿cierto? Del ejército echado por tierra, ¿hasta cuándo iba a durar? Hasta 2300 tardes y mañanas. Y ahora él le está diciendo, tu santuario está asolado. Por favor, interviene, ten misericordia. ¿Cómo es que van a ser 2300 años y no 70? Oh Dios mío, inclina tu oído y escucha, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la que se invoca tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestra justicia, sino que confiamos en tu misericordia. Oh Dios, perdónanos. Oh Dios, presta tu oído y hazlo. Oh Dios mío, por amor de ti, no te tardes, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel se pega una tremenda oración porque él quería luz, luz para entender estas 2300, la fecha en que iba a terminar la desolación sobre el santuario, sobre el ejército y sobre la verdad. Y él relacionaba la respuesta que Dios le había dado, la relacionaba con los acontecimientos que él estaba viviendo. Voy a mostrarle de nuevo mi pantalla. Y él relacionaba lo que él había visto en Daniel capítulo 8, y lo relacionaba con el santuario terrenal, con el templo de Salomón. Él no lograba entender esto. Él veía que este cuerno que desolaba, esta abominación desoladora, iba a durar mucho tiempo. Él entendía que los medos y los persas eran el carnero, ya se le había dado la respuesta. Entonces decía, nosotros vamos a permanecer en desolación
¿Tanto tiempo, Señor? ¿Cuántos reinos más van a tener que venir sobre la tierra y todavía nosotros vamos a estar en desolación? Entonces la profecía de Daniel capítulo 8, para él no cuadraba, porque él veía de que iba a durar mucho tiempo. Pide entonces a Dios que le explique lo que él no entiende. Eso que no entiende y que de hecho le cuesta aceptar. ¿Será que Dios me habló? ¿Será que me dio esta información? ¿Por qué Jeremías dice 70 semanas? ¿Por qué para mí son 2300? ¿Será que agravamos el yugo en vez de que el Señor nos dé las 70 semanas, se arrepintió y nos puso más por nuestro pecado? Bajo todas esas preguntas, Daniel oraba, ayunaba, pedía respuesta, desfallecía su alma. Y aquí viene la parte interesante de cómo Dios reacciona. Por eso dentro del gráfico que yo les mostré, hay dos palabras interesantes: el Mesías del pacto, que se iba a revelar a Daniel en este capítulo. Dice así, versículo 9: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Dios. Estaba leyendo el versículo 20. Por el monte santo de mi Dios. Él intercedía por Jerusalén, por el pueblo que estaba desolado. Mientras hablaba en oración, aquel varón a quien había visto en la visión al principio, Gabriel, vino volando con presteza como la hora del sacrificio de la tarde. Interesante que ahora él estaba rogando a Dios, presentando su ruego, su oración, a la hora del sacrificio de la tarde. Él tenía el culto matutino y tenía culto vespertino, Daniel. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: oh Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres un varón muy amado. Presta pues atención a la palabra y entiende la visión. Cuando él se arrodilló para pedir luz, misericordia, perdón, ¿cuándo fue que el Señor había respondido su oración? ¿Qué opinan? ¿Qué dice el texto? Eva. No le entendí la pregunta. ¿Cuándo fue que Dios respondió la oración de Daniel? Según lo que dice acá, al principio de su ruego. O sea, cuando nosotros empezamos No. a pedirle al Oh. Señor, ¿cuándo es que Dios presta oído y atiende nuestra oración? Cuando nosotros le abrimos el corazón y le contamos nuestras necesidades. Al principio. O sea, el Señor no es que por mucha palabrería no nos oye. Si es sincero, si nuestro corazón de una va sincero al Señor, dice al principio. Al principio al Señor. No demoró. Él ya estaba actuando desde que Daniel comenzó. Obviamente Gabriel se demoró en llegar, bajar desde el cielo, pero la orden fue dada inmediatamente. Él empezó a orar. Thais. Yo iba a decir que no sé en dónde, la verdad es que mentía, pero había leído acerca de que Dios, incluso desde antes que nosotros comencemos a orar, a pedir algo, Dios ya
está moviendo, por así decirlo, situaciones para que pueda darse lo que estamos pidiendo. O ya sabe lo que estamos pidiendo. Desde antes que nosotros comenzáramos a pedir, ya sabe. La Podría Biblia dice lo siguiente, miren. Voy a invitarles a leer un texto. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8, versículos del 26 en adelante. Romanos capítulo 8, del 26 en adelante. No sé quién lo pueda leer. Lo Listo. leo. Ya. Eva. Ya, lo leo. Dice así. Y de igual manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. El 27 también. Sí. Listo. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la mentalidad del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, cuando Daniel comienza a orar, el Espíritu ya sabía. Había discernido lo que había en el corazón de Daniel, su sinceridad, lo que tenía dentro. El mismo Espíritu Santo comenzó a interceder por Daniel. 26 dice, pues no sabemos orar como conviene, ni siquiera sabemos cómo pedir. Él ve las intenciones, los motivos, lo que hay adentro. Nuestra oración, no por la mucha palabrería es escuchada, sino por las motivaciones que tiene. El Espíritu Santo puede saber qué es lo que le motiva a usted, qué es lo que hay dentro del corazón. Y en Daniel, Dios sabía que lo que estaba en el corazón de Daniel era sincera preocupación por la verdad, sincera preocupación por el pueblo, preocupación por el santuario y la verdad de Dios que estaba desolada y pisoteada. Y el honor de Dios era lo que movía a Daniel. Por lo tanto, la respuesta de Gabriel fue, cuando comenzaste a orar, fue dada inmediatamente la orden. Lo que vino después fue la manifestación de lo que había en el corazón de Daniel. Daniel abre su corazón a Dios. Pero no es que Dios no sepa lo que hay en tu corazón. No es que si tú no le abres el corazón, Él no sepa las necesidades que tú tienes. Él sabe de lo que tú necesitas, de lo que tú tienes, las motivaciones, aún antes de que empieces a orar, en tus primeras palabras de la oración. Pero en el proceso de orar, somos nosotros los que nos ponemos en el lugar para poder recibir las respuestas de Dios, las bendiciones de Dios. No es que Dios no conozca, no es que Dios no quiera, es que nosotros debemos abrir el corazón para poder recibir. No es que abrimos el corazón para que Él entienda, no, abrimos el corazón para poder recibir. Porque Dios ya sabe de lo que tenemos necesidad. Y eso queda muy claro en la oración de Daniel, porque Gabriel sale al inicio de la oración. No sé si logran ver lo interesante que es el amor de Dios por los hombres y su preocupación. De esta manera, dentro de Daniel, se le quiere entregar la certeza, dice, he venido para enseñarte la visión, lo que anhela tu alma, ¿cierto? Lo que motivó todo esto. Y le deja claro, dice, porque tú eres varón muy amado. Es amado por Dios, por el cielo. Y ahora presta pues atención a la palabra
y entiende la visión. Interesante cómo Dios se enfoca en este momento, cómo Daniel opera en este principio, ¿cierto?, de intercesión, cómo el pecado hace separación, cómo el pecado no nos permite recibir a Dios y cómo también debimos ir a buscarle con respeto, con sumisión, mansedumbre. La oración, esto es importante, la oración no baja a Dios hacia nosotros. Lo que hace la oración es subirnos a nosotros a la altura de Dios. Es como que usted, no sé si usted, por ejemplo, cuando tiene que ir a ver al abogado o al juez, tiene que sacar una audiencia y usted va y se entrevista. La oración es eso, es una audiencia con el Rey del cielo, con el Rey del universo. Nos sube hasta el santuario celestial. No es que baje a Dios en mi corazón, a mi corazón, es que mi corazón sube para poder estar en comunión con Dios. Ese es el principio de la oración. Es desligarme de lo que me ata a este mundo para poder tener una comunicación con Dios por medio de la fe, gracias a nuestro sumo sacerdote que está ahí en el cielo, y poder atender y escuchar lo que Dios tenga para decirnos. No sé si hay alguna opinión, Débora. Vamos a cerrar este capítulo del día de hoy hasta acá. No nos vamos a extender mucho porque la siguiente parte la vamos a estudiar la próxima semana, que son las 2300 tardes y mañanas. La respuesta del ángel. Pero, impresiones, Carolina, Eva, Thaís, Débora. ¿Cuáles son sus impresiones? O sea, balancen. De a uno, por favor. Eva. Ya sabía. Me quedo con ese privilegio de ser sus hijos y también de que tenemos un Dios misericordioso y paciente con nosotros, así como lo fue con este pueblo. Y también me queda claro que ahora que lo leí, que es Dios quien responde a lo que necesitamos en sí o lo que es mejor para nosotros. Porque muchas veces, como dice aquí, no sabemos, quizás yo en alguna oportunidad no he sabido pedir, pero es Dios quien conoce mi necesidad. Así que agradecida por eso. Amén. Thaís. Ay, ¿así se escucha? Sí. Yo también me quedo con lo mismo. Es sobre las peticiones. No, pues sabes que me gustó más de todo y no sé si puedo recalcarlo. eh, Cuando Daniel habló, elevó la oración y se incluyó con todo el pueblo, como tuvo la misericordia de poder orar por un pueblo que quizás no estaba haciendo bueno, no estaba haciendo las cosas correctas. Y también me hizo acordar mucho a cómo Moisés también pidió por el pueblo cuando también se estaba equivocando. Y al final, cómo Jesús también abogó por nosotros. No sé, me quedó dando vueltas y se me hicieron algunas preguntas, pero después las voy a ver bien. Amén. Amén. Eva, nuevamente ahí que levantó la mano. Sí, una pregunta, no, sorry por mi ignorancia, pero ¿a qué se refiere con cilicio y ceniza cuando hace mención en el versículo 3? Ok, en la costumbre judía, cuando ellos ayunaban, literalmente ellos se vestían con una vestidura especial, que era un saco, literalmente como el saco de papa, una arpillera, que era un traje áspero, y además la ceniza de la chimenea, del fuego, ellos se la esparcían en la cabeza, como una tiza.
quedaban ellos manchados y sucios. Era una señal para ellos de humildad. Al rasgar sus vestiduras, digamos, al ser ásperas, al no ser ropas finas, ellos se expresaban la angustia que ellos tenían en el interior. Es decir, expreso de manera exterior la angustia que llevo en mi interior. Por eso ellos se vestían de saco y se echaban ceniza y silicio en la cabeza. Gracias. ¿Ok? Carolina, ¿algún comentario? Débora, para ya ir cerrando. ¿Me impresiona? Sí. Me llamó la atención, sí, en el versículo 22 y 23, ¿cierto? Cuando él estaba haciendo esta oración, ahí da a entender que Dios no es un Dios ausente, siempre es un Dios presente, y más con sus hijos amados, porque ahí decía que le dijo que al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Daniel era muy amado para Dios, porque siempre hizo la voluntad de Dios, siempre lo buscó, siempre lo colocó en primer lugar en toda su vida. Entonces era un siervo que Dios amaba mucho, y por eso el varón Gabriel vino apenas él empezó a invocarlo, vino lo más pronto a responder lo que le aquejaba, lo que él pedía perdón por el pueblo, y aún por él también, por quizás en algún momento, mientras, como usted lo comentaba, que ante más se acercaba a Dios, él más pecador se sentía. Entonces, Dios estaba ahí presente en todo momento de su vida. Amén. Amén. Débora, no sé si hay algún comentario de cierre final de lo que te impresionó de lo que estudiamos el día de hoy. No solamente me llama la atención la oración de Daniel y lo ferviente que fue en todo lo que él em, le pedía al Señor. Eso más. Amén. Amén. Vamos a dejar hasta aquí el estudio, digámoslo así, porque ya la próxima semana nos colocamos con ya la interpretación de, digamos, de la profecía, y eso ya requiere un día completo. Pero quería hoy profundizar la oración y lo importante justamente que es dentro de este plan de la revelación de Jesucristo. Muy importante. Se revela a quien lo busca, ¿ok? Así que vamos a orar. No sé si hay alguno que quiera orar dentro de los presentes. Yo, ¿Ok? Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos que nos protejamos y estemos bien. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Continúo la oración de mi hijo. Te pedimos también que nos revele, Señor, como le revelaste a Daniel, lo bendigas, nos guardes, Señor, y nos des inteligencia, pero sobre todo que podamos abrir nuestro corazón para recibir tus santas impresiones. Quédate con nosotros, Señor, ayúdanos a entregar nuestras vidas y aprender a orar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.